estimados protagonistas, sean todos bienvenidos a este espacio de cápsula educativa que se transmite por Canal 6, Canal 15, Educativo y Cultural. Mi nombre es Sherlyn Bermúdez Rocha, asesora pedagógica nacional de secundaria de jóvenes y adultos. En esta ocasión estaremos trabajando con la asignatura Lengua y Literatura de 8º grado de secundaria por encuentro. Empecemos. Tenemos el contenido, conozcamos las oraciones transitivas e intransitivas. Con el indicador de logro, reconoce las oraciones transitivas e intransitivas a través del análisis sintáctico de las mismas. Leamos la siguiente oración. Las vacunas previenen enfermedades infecciosas. Si observamos la palabra que está en negrita, previenen, podemos ver que es un verbo conjugado. Ahora bien, para encontrar el sujeto, debemos recordar que el verbo y el sujeto deben concordar en número y persona. Por lo tanto, si cambiamos el verbo previenen, que está en plural, por previene en singular, el sustantivo o sujeto se tendrá que cambiar. Entonces sería la vacuna previene. De esa manera podemos encontrar el sujeto y podemos concluir que las vacunas es el sujeto de esta oración y el resto de la oración sería el predicado. Ahora recordemos que es una oración. Una oración es un grupo de palabras que conforman una unidad sintáctica con sentido completo, un conjunto lingüístico que representa la unidad mínima de expresión. Las oraciones tienen dos elementos fundamentales que son el sujeto y el predicado. El sujeto es el que ejerce la acción del verbo. Este puede ser un sustantivo. Y el predicado es aquello que realiza o se dice del sujeto. Hay que recordar que el predicado siempre va a tener el verbo conjugado de la oración. Ahora que ya recordamos que es una oración, vamos a ver cuáles son las oraciones transitivas e intransitivas. Las oraciones transitivas son aquellas que están formadas por verbos transitivos, es decir, verbos que necesitan un complemento para tener sentido completo. Leamos el siguiente ejemplo. Luis escribió una carta a su tía. Observemos la primera palabra que aparece subrayada, escribió. Este sería el verbo de esta oración. Y si hacemos una pregunta a este verbo, ¿quién escribió una carta a su tía? La respuesta es Luis. Por lo tanto, Luis sería el sujeto de la oración. Y el resto de la oración sería el predicado. Ahora bien, nosotros podemos decir Luis escribió y quitamos el resto de la oración, pero entonces la oración carecería de sentido completo. Por lo tanto, este es un verbo transitivo porque necesita de un objeto directo para tener sentido completo. Ahora analicemos la segunda parte de la oración, una carta a su tía. Si nosotros le preguntamos al verbo, ¿qué es lo que escribió Luis? La respuesta es una carta a su tía. ¿Qué sería el objeto directo que complementa al verbo para que la oración tenga sentido completo? Entonces, esta oración es una oración transitiva porque está compuesta por un verbo transitivo. Las oraciones intransitivas son aquellas que están formadas por verbos intransitivos, es decir, verbos que no necesitan un objeto directo para tener sentido completo. Observemos el siguiente ejemplo. Todos los niños jugaban alegremente en el parque. Observemos la primera palabra que aparece subrayada, jugaban, y se trata del verbo de la oración, jugaban. Si hacemos la pregunta y decimos, ¿quiénes jugaban alegremente en el parque? La respuesta es todos los niños. Por lo tanto, este sería el sujeto de la oración y el resto sería el predicado. Ahora bien, nosotros podemos decir todos los niños jugaban.
y quitamos el resto de la oración y la oración tiene sentido completo. Quiere decir que este verbo, jugaban, es un verbo intransitivo, no necesita de un objeto directo para tener sentido completo, es decir, no admite objeto directo. Entonces es una oración intransitiva. Si hacemos la pregunta, ¿cómo jugaban los niños? La respuesta es alegremente. Entonces, alegremente es un complemento circunstancial de modo. Y en el parque sería un complemento circunstancial de lugar. ¿Dónde jugaban todos los niños alegremente? La respuesta es en el parque, complemento circunstancial de lugar. Entonces, podemos concluir que esta es un ejemplo de oración intransitiva. Está formada por un verbo intransitivo que no necesita un objeto directo para tener sentido completo. Bien, estimados estudiantes, ahí en la comodidad de su hogar y siempre apoyándose del libro de texto de octavo grado de lengua y literatura, el lenguaje baluarte de nuestra cultura e identidad, les invito a realizar su autoestudio, realizando la siguiente actividad. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones y clasifíquelas en transitivas e intransitivas. Ahí tenemos la primera oración. Estoy esperando que me atiendan. La segunda, las hojas del árbol caen lentamente. La tercera, Mateo colecciona dinosaurios de todas las especies. Y la cuarta oración, suspiré aliviada cuando me enteré de los resultados. ¿Qué van a hacer? Van a subrayar el verbo en cada oración, van a identificar el sujeto y el predicado y la van a clasificar en transitiva e intransitiva según corresponda. Bien, estimados protagonistas, hemos llegado al final de esta cápsula educativa. Les invito a estar siempre pendientes de las siguientes cápsulas educativas transmitidas siempre por su canal. Hasta la próxima.